Gracias por la invitación. Estamos Marta y yo aquí en representación de las asociaciones que componen el grupo de género del COPE. Y bueno, es un placer. Ustedes se van a llevar información muy completa, tanto en lo que aparece en el díptico como en el CD, que es el circuito que se presenta hoy, que lo vamos a ver todas por primera vez. Pero de todas maneras nos parece importante, en mi caso, dar un poco el marco desde donde surge esta iniciativa. Así que, bueno, voy a leer para no dispersarme demasiado. Ustedes saben que están aquí presentes para la presentación de una ley que ya fue mencionada, que lo que busca, y que está ejemplificada en este itinerario que llamamos Mujeres que hicieron historia, es a través de circuitos temáticos recuperar, hacer visible, reconstruir o construir la huella de las mujeres en el espacio urbano, tanto las destacadas como las anónimas. Hannah Arendt, una filósofa alemana, decía que la ciudad es una memoria organizada y las mujeres son las ausentes de esa historia. Y esto de alguna manera me parece que son los dos aspectos que hacen un poco el marco de esta iniciativa. Por un lado, lo que es la memoria social, que es la memoria tangencial, la memoria que la sociedad asume como importante para transmitir a las generaciones futuras. Por eso es importante que la memoria social esté impresa en el tejido urbano. Y por otro lado, el espacio que como la memoria, el espacio también es una construcción social. Y la carencia de representación de figuras femeninas en la ciudad es una dimensión más que revela que bajo la apariencia de universalidad en la concepción de la ciudad hay un orden androcéntrico, es decir, esto que el varón como modelo y como medida, que en realidad reproduce y encubre una falsa neutralidad. ¿Por qué el espacio público? Bueno, un poco siguiendo a Hannah Arendt, la importancia también del espacio público, ¿no? El espacio público es el espacio, lo llama ella, el espacio de aparición. No estar en el espacio público es como un aislamiento social aún hoy. Es el espacio en que hombres y mujeres se reconocen iguales, diferentes, es el espacio donde se construye ciudadanía, donde se puede y se deben crear espacios de solidaridad y de reciprocidad. La exclusión del espacio público, como decía antes, es casi una negación de un derecho humano. ¿Y por qué circuitos en femenino? Porque me lo han preguntado y se lo van a preguntar seguramente cuando vayan con el CD a vuestras casas. Porque en realidad las mujeres somos como, y esto entre comillas, recién llegadas al espacio público, ¿no? Pensemos nada más que en las sufragistas de principios del siglo XX, que las corrían, por eso salían con paraguas, que las corrían cuando ellas salían al espacio público para reivindicar su derecho al voto, o contemporáneo con todas nosotras, madres y abuelas de Plaza de Mayo, catalogadas como las locas, ¿no? Es decir, que en la sociedad tradicional, la sociedad patriarcal, de alguna manera, cuando hay mujeres que están en el espacio público reivindicando o siendo portadoras de derechos o reivindicando sus derechos, es como una anomalía social. Es una doble transgresión, porque por el ser, porque son mujeres que de alguna manera transgreden el rol tradicional de una maternidad y de una domesticidad, y por otro lado están en los circuitos que han sido tradicionalmente masculinos, ¿no? Por eso de alguna manera esta propuesta busca llenar ese vacío tanto de memoria como de experiencia de las mujeres. Como ya se ha mencionado acá, la propuesta concretamente son diseñar itinerarios que rescaten y resignifiquen hitos urbanos, como leyó la locutora, materiales o inmateriales, o como figura en la ley de patrimonio de la ciudad, tangibles o intangibles. ¿Qué son los hitos tangibles o los hitos materiales? Bueno, las calles, los parques, las plazas, espacios físicos, y los intangibles son aquellos relatos, historias que de alguna manera nosotros pensamos que constituyen la existencia y la experiencia de las mujeres. Hay antecedentes, por supuesto. Nosotros
nosotras no hacemos más que de alguna manera reflejar algo que ya es un consenso, ¿no? No solo a nivel internacional, hay experiencias de este tipo, por ejemplo en España, que es lo que yo más conozco, en ciudades de Andalucía que son típicas representantes de lo que son las industrias culturales, de circuitos también urbanos con perspectiva de género en Córdoba, en Sevilla y en Granada. Aquí mismo ha habido, hace unos años atrás, de un colectivo feminista llamado Mujeres Públicas, ellas elaboraron lo que llamaron un ensayo para una cartografía feminista. La propuesta nuestra, y aquí de alguna manera ya lo han mencionado los que me precedieron, tiene además un plus de ser una política, o de intentar ser una política pública. Para ello va a necesitar de voluntad política, por supuesto, y que confiamos en que la va a tener la voluntad política, y cuando tenga la voluntad política, por supuesto, de recursos, ¿no? Pero es importante, nos parece muy importante comprometer al Estado con una acción que busca una ciudad más igualitaria también en sus representaciones. Como surge, ya prácticamente lo dijo la locutora, así que no me quiero repetir, dos instituciones que estamos aquí sentadas, con el acompañamiento, el aporte, el enriquecimiento del resto de las compañeras y los compañeros de otras asociaciones que integran el grupo de género, que por su testimonio, y por supuesto con Cristina de Ciervo, que ha sido una entusiasta y una militante de esta iniciativa desde sus orígenes, ¿no? Como también se dijo, busca de alguna manera implementar algunas de las acciones que aparecen en el plan estratégico. La que ya se ha mencionado, que es la más explícita, pero hay otras también, como el grupo de género intenta trabajar lo que debería ser una visión transversal, y eso es lo que hemos tratado de volcar en el plan estratégico. Y entonces aparece, además de esta que ya se ha explicitado, de llenar el vacío documental, etcétera, etcétera, en otros ejes, y solo para no extenderme demasiado, en un eje que está vinculado, por ejemplo, a ciudad equitativa e inclusiva, porque bueno, de alguna manera es esto, incorporar a las mujeres en la historia social y urbana, es una cuestión de equidad y de inclusión, y también como ciudad segura, porque estamos convencidas de que dotar de densidad los espacios públicos a través de estos itinerarios urbanos es una contribución muy importante a hacer de las ciudades cada vez más seguras, ¿no? Los espacios que se abandonan son los espacios más peligrosos, los espacios que se ocupan son más seguros, ¿no? Existe una serie de recomendaciones a nivel internacional también que van en esta línea. En lo local está, por supuesto, hay que mencionarlo, la ley, el plan de igualdad de oportunidades para hombres entre mujeres y varones, la ley marco de patrimonio cultural de la ciudad, también en lo educativo, digamos, hay en todos estos aspectos. En lo educativo específicamente es uno de los objetivos que tienen estos itinerarios, de ser itinerarios también de carácter didáctico, ¿no? Por lo cual habrá que desarrollar contenidos de una concepción constructivista del aprendizaje para los distintos niveles educativos, tanto los formales como los informales. Es decir, que como verán ustedes, esta ley tiene también la vocación de que de alguna manera se haga una articulación en lo que son las distintas administraciones de la ciudad para su diseño y su implementación. El ámbito de actuación, implementación de estos itinerarios, por supuesto, la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, las comunas y los barrios que integran las comunas, ¿no? Pensamos también estos itinerarios como espacios de participación que permitan la recuperación de la memoria y de la identidad barrial, ¿no? La experiencia barrial, y especialmente en aquellos ámbitos territoriales llamados informales, es muy rica en experiencias que es necesario rescatar y replicar, ¿no? Y en estas experiencias barriales, en general las mujeres son las protagonistas, no son lo que Isabel Segura, que es una urbanista catalana, llama constructoras de ciudad, ¿no? Mujeres muy implicadas en lo que es el desarrollo de su barrio, la mejora de su barrio.
Entonces hemos pensado también que una línea muy interesante, muy fructífera, que tiene que ver ya con una dimensión de futuro, es recuperar también las historias barriales a través de las mujeres, no solo en cuanto a artífices de la mejora de sus barrios, sino también como a través de su vida personal, de su vida social, que es la vida del barrio, ¿no? Las mujeres, como ustedes saben, todas las aquí presentes, en general somos las depositarias de la memoria familiar, y esto se traslada inevitable y afortunadamente a la historia del barrio, ¿no? Y por último, bueno, ¿qué significa esto de incorporar la perspectiva de género? Para decirlo muy brevemente, es tener en cuenta en el diseño y en la lectura o de lectura que hagamos de estos hitos urbanos o en la creación de ellos, a mujeres que a veces, sin ser conscientes de ellos, porque vamos a hablar de mujeres y ustedes se van a encontrar con mujeres que no eran anteriores a lo que fue la conceptualización del feminismo, pero que muchas veces, y aún hoy, ¿no?, consciente o inconscientemente, han cuestionado el orden patriarcal y han contribuido al avance de los derechos para todas las mujeres. Son lo que nosotras llamamos o se llaman las transgresoras, ¿no? O algunos malamente lo llaman las locas, como dijimos antes. Y bueno, y por último, hay un aspecto que me gustaría resaltar, como que hay que, imaginamos esto como dos dimensiones para ejemplificarlo y tomando algunos ejemplos del itinerario que vamos a ver después. ¿Cómo identificarlas? Identificar, por ejemplo, ausencia y presencia, ¿no? ¿Quiénes están y quiénes no están en los espacios públicos? Y además de la ausencia y presencia, el otro es por quién son habladas. Es decir, quiénes ha hablado sobre la historia de estas mujeres. Quiénes, ellas o ellos, que muchas veces se han resaltado algunos aspectos y se han silenciado otros aspectos, ¿no? Quién ocupa determinado espacio y quién queda excluido de él. Por ejemplo, tenemos a Lola Mora, la obra de Lola Mora, que tuvo en su momento un emplazamiento en un sitio muy emblemático de la ciudad, en Alén y Perón. La discusión que generó esta obra fue desplazada, fue al emplazamiento que tiene actualmente, pero que en ese momento era un espacio marginal, es decir, que incluso sus propias obras sufrieron un ostracismo social. Y el otro ejemplo de quién habla y el nombre de quién habla, son habladas estas mujeres porque ya no pueden hablar por sí mismas, porque ya no están entre nosotras. El otro ejemplo es Corina Cábana, que el emprendimiento de esta mujer dio como resultado un rascacielos que fue modélico en América Latina, y sin embargo el relato común lo atribuye, digamos, a una cuestión amorosa, pero además una reacción casi vengativa. Bueno, esas cosas son las que nuestra mirada hace que tengamos que rescatar otros aspectos, porque esa no es la verdadera historia. Implica también, por ejemplo, recuperar la dimensión social y política de la maternidad en las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Otra cosa que también nos gustaría que sucediera con estos itinerarios es que se vaya construyendo un tejido, como un entramado que haga visible que estas mujeres, primero que no estuvieron aisladas, primero que no son excepcionales, digamos, son mujeres que sí tuvieron una impronta excepcional en la historia, pero no son excepcionales como que son únicas o irrepetibles. Al contrario, son mujeres con una acción excepcional que es necesario conocer para que sirvan para muchas de nosotras como ejemplo, ¿no?, a imitar. Que tampoco estuvieron aisladas. Si nosotros vemos, por ejemplo, puse acá como ejemplo, Alicia Moró de Justo, la socialista Alicia Moró de Justo, y dos mujeres anarquistas que no están, que todavía hasta ahora no han sido visibles en el espacio público, Juana Roco Buela y Virginia Voltes, ambas coincidieron en un momento como fue la huelga de inquilinos de principios de siglo, es decir, que mujeres que uno piensa que están aisladas y que no las unimos en su accionar, lo estuvieron y
y mucho, ¿no? Comprometidas con ese movimiento, con esa reivindicación. Otro ejemplo, por ejemplo, son las maestras. Puerto Madero tiene 5 maestras en sus calles y son mujeres que se han comprometido, por supuesto, con la enseñanza de los niños y de las niñas, pero también muy comprometidas con la enseñanza de las mujeres, como por ejemplo Juana Manso, que fue contemporánea de Sarmiento y tenía muy claro que a las mujeres había que educarlas para sacarlas de la prostitución, por un lado, y para que pudieran tener una participación en la política pública también. Las mujeres, por ejemplo, contemporáneas con en las luchas por la independencia, que además de ser hermanas de, esposas de, ellas también fueron portadoras de las ideas libertarias y actuaron en consonancia con ellas. Y por último, por ejemplo, Santa Catalina de Siena, que Santa Catalina de Siena tiene rescatar la vida seglar de esta mujer que ha sido impresionante, como vamos a ver en el video, tuvo un rol fundamental como mediadora en los conflictos en el siglo XIV, en Italia del siglo XIV, entre los estados italianos y el papado, pero además fue maestra espiritual de los dominicos de Siena. Imagínense la autoridad que tendría esta mujer con respecto a los monjes, ¿no? Autoridad no como poder, sino como autoridad reconocida, valiosa. Y quiero terminar con unas palabras de una socióloga española, más que socióloga, es una humanista que escribió un libro muy bonito que se llama Ciudades Compartidas. Y María Ángeles dice, ahora, sin ira y con calma, pero sin perder memoria, no se puede abordar más. Si las ruinas, las leyes y la ciencia no bastan para devolver a las mujeres una memoria que nunca tuvieron, habrá que llamar en su ayuda a los inventores de cuentos, a los que urden historias cautivadoras con las palabras. Esta iniciativa de ley de alguna manera busca dar un marco para que surjan muchas y diversas historias que hagan justicia al rol que han cumplido y cumplen las mujeres en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Bueno.